continuación vamos a realizar un diagnóstico del sensor IAT, el cual vamos a necesitar diferentes equipos de diagnóstico como lo vendría a ser un osciloscopio, un escáner y lo que vendría a ser un multímetro. Así que acompáñame en este diagnóstico. El sensor IAT, que significa Intake Air Temperature o sensor de temperatura de aire de admisión, tiene la función de medir la temperatura del aire que ingresa al motor. Esta información es enviada a la ECU para que pueda calcular la densidad de aire y ajustar correctamente la cantidad de combustible que debe inyectarse. Esto es importante porque el aire frío es más denso y contiene mayor cantidad de oxígeno, mientras que el aire más caliente es menos denso y contiene menos oxígeno. Con esta información, la ECU modifica el tiempo de inyección, el avance de encendido y la relación aire-combustible, logrando un mejor rendimiento del motor, menor consumo de combustible y una reducción de las emisiones contaminantes. La ubicación del sensor IAT depende del fabricante del vehículo. En algunos motores se encuentran instalados en el conducto de admisión, después del filtro de aire y antes del cuerpo de aceleración. En otros casos está integrado dentro del sensor MAP y en algunos vehículos también puede estar colocado directamente sobre el múltiple de admisión. El sensor IAT trabaja mediante un termistor de coeficiente de temperatura negativa, conocido como NTC. Esto significa que cuando la temperatura aumenta, la resistencia eléctrica del sensor disminuye. Por el contrario, cuando la temperatura disminuye, la resistencia aumenta. La ECU envía un voltaje de referencia de 5 voltios y, de acuerdo con la variación de la resistencia del termistor, recibe un voltaje de retorno que le permite conocer la temperatura del aire de admisión. El sensor IAT normalmente posee dos cables. Uno corresponde a la alimentación o voltaje de referencia de 5 voltios, porque está proporcionada por la ECU, y en la otra es la tierra o retorno de la señal. En algunos vehículos, cuando el sensor IAT está integrado con el sensor MAP, comparten el mismo conector y forma parte de un conjunto de 5 o más terminales. En cuanto al tipo de señal, el sensor IAT entrega una señal analógica de voltaje variable. Cuando el aire está frío, la resistencia del sensor es alta y el voltaje de la señal también es mayor. A medida que el aire se calienta, la resistencia disminuye y el voltaje de señal baja. Por esta razón, el comportamiento del sensor IAT es inverso a la temperatura. En un osciloscopio, la señal del IAT se observa como un voltaje continuo y estable, ya que la temperatura del aire cambia lentamente. A diferencia del sensor como el MAP o el sensor MAP, no presenta variaciones rápidas. Si el motor está frío, la señal tendrá un voltaje relativamente alto. Conforme al motor alcance su temperatura de funcionamiento, el aire de admisión se calienta, el voltaje disminuye de forma gradual. La señal no debe presentar picos o cortes ni ruido eléctrico, ya que esto podría indicar problemas en el sensor, en el cableado o en la alimentación. En el diagnóstico con multímetro se puede verificar la alimentación de 5 voltios, la continuidad de la tierra y la resistencia del sensor. Con un termistor NTC, al aumentar la temperatura, la resistencia debe disminuir. También es posible realizar el diagnóstico con un escáner o observando los datos de tiempo real y provocando que la temperatura indicada por el sensor sea coherente con la temperatura ambiente cuando el motor esté frío y que aumente progresivamente conforme el motor se vaya calentando. Si el sensor IAT presenta una falla, la ECU recibirá información incorrecta sobre la temperatura del aire y calculará mal la cantidad de combustible que debe inyectarse. Esto puede provocar un aumento en el consumo de combustible, pérdida de potencia, dificultades en el arranque, marcha mínima inestable, aumento de las emisiones contaminantes y el encendido de la luz de check engine. Finalmente, en esta imagen podemos observar la distribución de los pines y el circuito interno del sensor IAT. Internamente está formado por un termistor NTC cuya resistencia cambia según la temperatura del aire. La ECU interpreta esta variación para conocer la temperatura del aire de admisión y realizar los ajustes necesarios en el sistema de inyección. En conclusión, el sensor IAT es un componente fundamental del sistema de inyección electrónica porque permite que la ECU conozca la temperatura del aire que ingresa en el motor. Gracias a esta información, usted puede calcular la densidad de aire, ajustar la cantidad de combustible, mejorar el rendimiento del motor y reducir el consumo y disminuir las emisiones contaminantes.
En esta práctica vamos a verificar el sensor IAT del Chevrolet Motion 2008. Este sensor está ubicado en el múltiple de admisión y se encarga de medir la temperatura del aire que entra al motor. Primero desconectamos el conector del sensor e identificamos que tiene dos pines. Luego con el multímetro y el switch en contacto medimos el voltaje. En el primer pin obtenemos 5.06 voltios, por lo que determinamos que corresponde a la alimentación de referencia de la ECU. En el segundo pin medimos 0.07 voltios, lo que indica que corresponde a la masa del sensor. Con estas mediciones confirmamos la alimentación y la masa del sensor IAT para continuar con su diagnóstico. Ahora vamos a medir la resistencia del sensor IAT utilizando el multímetro en la escala de kilo-ohm. Para realizar esta prueba, el sensor debe permanecer desconectado del vehículo para evitar que otros componentes afecten a la medición. Colocamos las puntas de prueba en los dos terminales del sensor y obtenemos una lectura de 1.4 kilo-ohms. Este valor se encuentra dentro de los rangos esperados para un sensor IAT de tipo NTC a temperatura ambiente, por lo que podemos determinar que el sensor está en buen estado. Además, esto confirma que el termistor interno responde correctamente y puede enviar señales adecuadas a la ECU para calcular la temperatura del aire de admisión. Ahora vamos a conectar nuevamente el conector al sensor IAT para medir la señal sin desconectarlo. Introducimos un alfiler por la parte posterior del cable correspondiente a la señal del sensor. Luego colocamos la punta positiva del multímetro sobre el alfiler y la negativa hacia masa. Con el vehículo en posición en contacto obtenemos un voltaje de 2.72 voltios. Este valor indica que el sensor está enviando una señal válida hacia la ECU, de acuerdo con la temperatura del aire de admisión en ese momento, por lo que su funcionamiento es correcto. Ahora encendemos el vehículo y volvemos a medir el voltaje de la señal. En este caso obtenemos un valor de 2.82 volt. Este ligero incremento con respecto a la medición anterior indica que el sensor está respondiendo a la variación de la temperatura del aire de admisión y enviando una señal adecuada a la ECU. Ahora vamos a realizar el diagnóstico utilizando un escáner automotriz, una herramienta de diagnóstico que nos permite comunicarnos directamente con la ECU del vehículo para visualizar los parámetros de funcionamiento de los diferentes sensores. Primero vamos a conectar lo que vendría a ser el escáner y luego vamos a seleccionar la marca Chevrolet, el modelo AV Motion 2008 y accedemos al menú de diagnóstico. Posteriormente ingresamos los datos en tiempo real y seleccionamos los parámetros de los sensores IAT y MAN. En esta práctica nos enfocaremos principalmente en el sensor IAT. En la gráfica del escáner este sensor se representa mediante una línea azul que permanece prácticamente constante, ya que la temperatura del aire de admisión no representa cambios bruscos cuando el motor está en relante. Durante nuestro diagnóstico el escáner registra una temperatura de 28 grados centígrados, un valor normal para las condiciones de la prueba. Esto nos permite comprobar que el sensor está midiendo correctamente la temperatura de aire de admisión y enviando una señal estable y confiable a la ECU, por lo que concluimos que el sensor IAT se encuentra funcionando correctamente. Por último, en el diagnóstico vamos a obtener el oscilograma del sensor IAT del Chevrolet AV Motion 2008. Para ello conectaremos la pinza de masa del osciloscopio negativo de la batería y la punta de prueba al cable de señal del sensor IAT. Con el motor encendido observaremos la gráfica del sensor. A diferencia del sensor MAP, la señal del sensor IAT se mantiene prácticamente constante, ya que la temperatura del aire de admisión no cambia de forma brusca en un corto periodo de tiempo. En el osciloscopio observaremos una luz azul estable con muy pocas variaciones de voltaje. Esto indica que el sensor está enviando una señal correcta a la ECU. Si la línea permanece continua sin interrupciones, picos o caídas que sean anormales, podemos concluir que el sensor IAT se encuentra funcionando correctamente. Con esto podemos dar por finalizar el diagnóstico.